nunca había dado tema desde esta perspectiva y lamento decirle que todos se ven más chiquitos. Ay, sí. Bueno, vamos a hablar rápidamente de lo que es la sexualidad, porque generalmente cuando se toma este tema, la sexualidad lo involucran como si fuese simplemente el acto sexual, y la sexualidad es mucho más que eso. Entonces voy a ser muy breve, por eso le pusimos nada más como el desarrollo de la sexualidad. La siguiente, por favor. Entonces, muchas personas creen que la sexualidad es sinónimo de relaciones sexuales o se refiere solo a los genitales. Sin embargo, se trata de un concepto mucho más amplio, mucho más. Y la primera pregunta sería, de acuerdo a todos los estudios que ustedes han llevado, ¿qué es para ustedes sexualidad? Me lo dicen, yo lo escucho y se lo reproduzco para los de internet. ¿Quién dice? No tanto, o sea, hay tantas manos, nada. Una sola. ¿Nada? Bueno, ya en vista de que no, vámonos con la siguiente. La siguiente, por favor. Sexualidad. La sexualidad es un proceso dinámico y complejo que comienza cuando nacemos. Se manifiesta de distintas maneras a lo largo de nuestra vida e involucra también nuestros sentimientos, emociones y el proceso de conformación de nuestra identidad. Traducido, ¿qué quiere decir esto? ¿Quién me lo dice? Un micrófono por acá, porque todos quieren hablar, pero no tienen micrófono, por eso no se animan. Lo que nos diferencia entre hombres y mujeres. ¿Lo qué? Nos diferencia entre hombres y mujeres. Lo que nos diferencia, lo que nos hace que nos parezcamos, lo que nos hace que interactuemos, lo que nos hace actuar como. Eso es el concepto de sexualidad. Si se dan cuenta, involucra desde que nacemos hasta que morimos. Y por eso lo ponen como proceso. Se va desarrollando de acuerdo a nuestra interacción con el medio ambiente. Por lo tanto, la sexualidad tiene que ver con la forma de vestirse, de moverse, de expresarse y de relacionarse con los demás. La sexualidad involucra absolutamente todo, de alguna u otra manera, porque nací mujer, me visto como mujer, actúo como mujer y me desempeño como mujer, porque socialmente y anatómicamente estoy conformada de esa naturaleza. Y cuando estamos hablando de sexualidad, forzosamente tenemos que involucrar un término diferente, que es la genitalidad. La genitalidad hace referencia al aspecto más corporal de la sexualidad, concentrándose en los genitales, o sea, masculino y femenino. Es un concepto parcial del sexo del individuo y de su conducta sexual, reduciendo ambos conceptos al aspecto anatómico, fisiológico de los órganos genitales o reproductores. Aquí no hay más nada. Si estamos hablando de genitalidad por estructura anatómica, simplemente hay hombres o mujeres, ¿cierto? Ahora, genitalidad va de la mano con la palabra sexo. Si yo hablo de sexo, inmediatamente ponen en la cabeza a un hombre y a una mujer teniendo una relación sexual. Y de antemano sabemos que cuando hablamos de sexo, ¿qué es? Ustedes que son muy instruidos en esta vida contemporánea. ¿Qué es sexo? Siguiente. Siguiente, por favor. Confundir sexualidad. Ay, no, la anterior, esa mera. Confundir sexualidad y genitalidad es dejar de lado el componente afectivo, factor que determina la calidad de la relación con el otro. Si estamos hablando de sexualidad, estamos diciendo que estamos involucrando absolutamente todo de cómo nos desempeñamos de acuerdo a nuestro sexo anatómico
o de nuestra genitalidad. De acuerdo a eso, vamos a movernos de acuerdo a un rol establecido socialmente. Y de acuerdo a este rol establecido, podemos hacer una gran diferencia. Y ahorita, para que no se confundan, voy a ir metiendo términos rápidamente porque no tenemos mucho tiempo. Por lo tanto, estamos hablando de sexualidad, involucra todos los aspectos: emociones, sentimiento, actitudes, forma de vestir, forma de actuar y diferencia anatómica de la genitalidad. Otro concepto que debemos definir respecto a la sexualidad. Vamos, término 1, sexualidad. Siguiente, dentro de la sexualidad conceptualizamos genitalidad. Ahora, la pregunta que yo les había hecho era, ¿qué es sexo? Y generalmente, comento, identifican sexo como la relación sexual o el coito mismo. Pero si lo vemos técnicamente, sexo, en su definición estricta, es una variable biológica y genética que divide a los seres humanos en dos posibilidades: mujer u hombre. La diferencia entre ambos es fácilmente reconocible. Se encuentra en los genitales, el aparato reproductor y otras diferencias corporales. Anatómicamente, así está estructurado. Pero van a decir, ¿no? ¿Eso solamente hay en la vida? Pues no. Resulta que si tomamos en cuenta la genitalidad y si tomamos en cuenta la palabra sexo, donde hacen la diferencia de lo femenino y lo masculino, siempre hay algo que rompe la regla y van a ser las alteraciones fenotípicas. ¿Han oído hablar de eso? ¿Sí? ¿Quién dice sí y quién me da un ejemplo? ¿Sí o no? Bueno, qué calladitos están el día de hoy, ¿eh? De verdad, hasta me asombra. Creo que no llegaron los de secundaria. Ah, ¿sí, sí están? Ok. Ok. ¿Algún comentario por acá? A ver. No, porque no se oye en internet y estamos por internet. Ah, ok. Sí, el hermafroditismo. Ah, exactamente. Si estamos hablando de una alteración, dijimos que anatómicamente hay órganos femeninos y órganos masculinos, pero también hay alteraciones y estas alteraciones pueden ser fenotípicas. Estas alteraciones fenotípicas resulta que pueden tener órganos visibles masculinos o femeninos, pero los órganos internos reproductivos son del sexo contrario. Y justamente hablan de dos variantes, el hermafroditismo, y en el hermafroditismo, orgánicamente, tienen los dos órganos, pero ninguno de los dos están definidos. Puede tener un tanto de órgano femenino sin concluir como órganos masculinos, sin dar la función como tal. Por eso es hermafroditismo. Y si se dan cuenta, hay hasta caricaturas donde ponen personas hermafroditas, que justamente dice uno, ¿y este qué es? ¿Hombre o mujer? Porque en forma externa, orgánicamente, anatómicamente, pueden poseer esos dos órganos y que sus características, precisamente como no están determinadas orgánicamente, hacen que tengan ciertas conductas y actitudes o femeninas si es hombre o masculinas si es mujer. También existe el pseudo-hermafroditismo, en donde aparecen orgánicamente parece mujer, pero sus órganos internos son masculinos. ¿Qué son? Acuérdense que estamos hablando de alteraciones fenotípicas dentro de la sexualidad.
Existe también una alteración que se llaman testículos feminizantes. Y resulta que son hombres que tienen testículos, pero que no funcionan como testículos masculinos, sino hacen función de la hormona femenina, que contiene muchos datos a nivel de estrógenos. Acuérdense que estamos hablando de alteraciones. Todo eso lo ven los ginecólogos y lo ven el que ve a los hombres, ¿cómo se llama? Urólogo. Después estamos hablando de la situación anatómica, pero también hay otra conducta más dentro de nuestros órganos, que es no solamente lo fenotípico. Lo fenotípico es características sexuales visibles, pero también está lo genotípico, que es cuando la alteración viene a través de los genes. ¿Se acordarán cuáles son los genes que determinan el sexo en una persona? ¿El del hombre cuál es? Cromosomáticamente. ¿Cuál? XY. XY. Si cromosomáticamente y genéticamente tiene un gen X y uno Y, es hombre. ¿Qué determina lo de una mujer? ¿Por ahí oí? XX. Eso es hablando de la normalidad. Cuando estamos hablando de una alteración, resulta que existe un XXY, una alteración, en donde no se acomodaron los genes de par en par y uno despistado se acomodó de más. Y entonces salió el XXY y este XXY pertenece al síndrome de Klinefelter. Este síndrome es muy visible porque aparentemente, si le hacemos toda una revisión anatómica, tiene todos los órganos genitales del hombre, pero por la alteración a nivel genética, empieza a desarrollar caderas, mamas, los hombros son más estrechos, pero estamos hablando de alteraciones genéticas, recuerden. Y en esas condiciones es importante que lo sepan, porque si bien nuestro Dios hizo un hombre y una mujer, también existen alteraciones genéticas, pero están determinadas orgánicamente. La siguiente. Ahora, dentro de la sexualidad vimos 2 minutos. Vimos genitalidad, sexo, y ahorita nos vamos a género. Se define de otra manera, una que da entrada más de las dos únicas alternativas que produce el sexo. Género es definido como la manera en la que la persona ejerce su sexualidad y que se presupone puede ser diversa. Y aquí es cuando entra toda la confusión de lo que estamos viviendo en la actualidad, porque es como una persona decide llevar su sexualidad. Ya no está determinada por una alteración ni genética ni fenotípica. Está hablándolo ya de una alteración donde su sexualidad está decidiéndola llevar de diferente forma. Ya no está determinada exclusivamente por hombre y mujer. ¿Por qué? Porque justamente dice, género es definido como la manera en la que la persona ejerce su sexualidad. Y ahí la persona está determinando cómo llevar su vida. Y esto le va a tocar al pastor. La siguiente. Pero la idea de hablar de género y no de sexo permite decir que cada persona tiene su propia identidad de género, y que en el fondo es la manera en la que se ejerce la sexualidad, que es justamente donde la mayor parte de los jóvenes están teniendo pues obstáculos, confusiones, porque deciden irse
a lo que dice la moda y no lo que dice la doctrina. La siguiente. Hasta ahí. Esto es rápido, es una embarradita de lo que es la sexualidad, pero se los manifiesto para que ustedes logren diferenciar entre una palabra y otra y esta qué quiere decir en su concepto, para que no empiecen a tener alguna confusión. Por mi parte es todo. Las preguntas va a ser hasta el final. Gracias.